Bienvenidos a este nuevo curso donde vamos a realizar un CRUD completo en la versión para Blazor WebAssembly.net 8. Ya habíamos realizado un CRUD para Blazor WebAssembly.net 7. Ahora vamos a realizar el mismo proyecto en la versión Blazor WebAssembly.net 8 para que podamos notar las diferencias y las configuraciones que debemos tener en cuenta. Entonces al final vamos a tener el siguiente resultado, donde tenemos un proyecto que en la página inicial nos da los estados de conexión con el servidor y con cada una de las tablas de la base de datos. Tenemos una tabla usuarios donde podemos ver los usuarios de nuestro sistema y podemos crear nuevos usuarios. Y tenemos una tabla de movimientos donde la idea es gestionar los ingresos y los egresos de cada uno de los usuarios que puedan tener una cuenta y generar este tipo de movimientos. Podemos ver una tabla con la visual de todos los movimientos. Podemos editar y eliminar cada uno de estos movimientos. Tenemos un formulario para gestionar nuevos movimientos y tenemos un formulario de edición para poder editar los movimientos y cambiarlos en la base de datos. No olvides suscribirte. Vamos a realizar todo este proyecto y el material, la guía paso a paso les queda en la descripción y también el proyecto en Git para que lo puedan seguir. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te Para es de comenzar ayuda. a realizar nuestro proyecto de Blazor.net 8 desde cero, vamos a abrir Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Esta vez vamos a utilizar Blazor Web Apps y lo vamos a configurar para Blazor Web Assembly. Le colocamos un nombre y la ubicación. Aquí elegimos la versión de .NET 8. De hecho, para Blazor Web Apps solamente se puede a partir de la versión .NET 8. Vamos a elegir aquí en Render Mode la versión Web Assembly para que nos quede con Blazor Web Assembly y creamos nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es establecer la estructura con la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar los estilos y las clases de Bootstrap, solamente el diseño sin ninguna interacción ni con el servidor ni con la base de datos. Entonces en .NET 8 tengo esta parte que es la parte del cliente. Vamos a ir aquí en Page y en Home tenemos la siguiente estructura. Yo voy a comenzar en la parte de Home a colocar los estados de conexión. Entonces yo le voy a colocar un título y vamos a colocarle aquí los estados de conexión, es decir, la vista de inicio. Yo la voy a utilizar para saber si estoy correctamente conectado con el servidor y con cada una de las tablas de mi base de datos. Esto es lo que lleva la vista de inicio. Vamos a ir a la vista de counter, donde yo voy a colocar los usuarios. Entonces aquí en counter yo voy a darle un título. Aquí está el título de counter, vamos a cambiárselo por usuarios. Aquí es donde yo voy a ver cuántos usuarios están registrados y puedo crear nuevos usuarios también. Aquí vamos a tener una tabla de usuarios. Coloco la tabla correspondiente de usuarios. Vamos a colocar un pequeño formulario con el fin de ingresar nuevos usuarios. Simplemente coloco los inputs y vamos a colocar aquí al final, vamos a colocar un botón para confirmar ese usuario, para que cuando yo ya tenga el formulario que está aquí con estos inputs lleno, pueda confirmar y pueda procesar esos datos. Vamos a ir ahora a la vista de Waiter, que es donde yo voy a ilustrar la parte de ingresos y de egresos. Entonces al igual voy a colocar un título. Aquí dice Waiter, vamos a colocar movimientos. Vamos a colocarle aquí una tabla donde pueda haber esos movimientos. Voy a quitar esto que viene por defecto en la plantilla. Vamos a colocar aquí la tabla. Y voy a colocar también un formulario para ingresar nuevos movimientos, ya sea de ingresos o de egresos en cada una de las cuentas. Y vamos a colocar
vamos a colocar aquí un botón de confirmación. Y por último un label que nos diga que está procesando. Listo, ya coloqué la parte de HTML y algunas cosas de Bootstrap, algunas tablas. Lo que vamos a hacer ahora es que, así como en la versión de .NET 7, en .NET 8 también tengo layout. Vamos a ir a Nav Menu, en Nav Menu tengo Home. Vamos a colocar aquí, en vez de Home, Inicio. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Aquí en Counter vamos a colocar Usuarios. Y aquí en Waiter vamos a colocar Movimientos. Estos son los datos que yo quiero ver representados en mi proyecto. Quiero una vista inicial que me diga si estoy conectado con el servidor y si estoy conectado con cada una de las tablas de la base de datos. Así estoy seguro que vamos por buen camino. Vamos a tener un componente de usuarios donde tengo una tabla con mis usuarios que se han registrado en el sistema. Puedo registrar un nuevo usuario, tengo un botón para disparar la acción de crear. Tengo la tabla de movimientos donde puedo ver los movimientos por persona, los movimientos de ingresos y de egresos en cada una de las cuentas. Puedo generar nuevos movimientos y procesar esos movimientos. Bien, ahora vamos a comenzar a darle vida a este proyecto. Para darle vida necesitamos representar cada una de la información o cada uno de los datos en clases. Entonces vamos a crear una librería de clases. Para asemejar o para hacerlo lo más similar a la versión de Blazor.NET 7 que pues estamos acostumbrados a manejar. Entonces, aquí no hay ninguna parte del proyecto que se llame Shared para crear clases compartidas. Entonces nos vamos a parar aquí donde dice solución. En Solution vamos a darle clic derecho, vamos a agregar New Project y vamos a agregar a nuestra solución una librería de clases o Class Library. Entonces le agregamos la Class Library, vamos a pegar aquí el nombre de nuestro proyecto y vamos a colocarle .shared. Nombre de nuestro proyecto .shared, por supuesto va con .NET 8 y aquí está nuestra librería de clases que acabamos de crear. Vamos a crear vamos a crear dos clases. Vamos a crear la clase usuario. Vamos a crear la clase usuario de nuestro sistema que tiene el nombre, que tiene el ID, el nombre y el correo del usuario que tengo registrado. Entonces creamos la clase usuario. Esta tiene unos parámetros, public, tiene el ID, nombre y correo. Y vamos a crear la clase movimientos que me va a permitir manejar los ingresos y los egresos para cada una de las cuentas. Entonces creamos la clase movimientos, agregamos las propiedades de cada una de las clases. Es de notar aquí en esta clase, lo más importante que debemos notar es que yo estoy realizando una relación con la clase usuario. Entonces tengo la clase movimiento, voy a cerrar esto, tengo la clase usuario y tengo la clase movimiento. Y la clase movimiento tiene una relación con la clase usuarios, donde un usuario puede tener muchos movimientos en su cuenta. Eso es lo más importante, el resto es la cantidad, el tipo de movimiento, si es ingreso o egreso, una descripción y la fecha. Bien, ahora nosotros interactuamos con el servidor. Entonces el servidor es esta parte del proyecto que se encuentra aquí. Vamos a crear una carpeta con los controladores. Yo lo puedo trabajar también directamente con servicios, pero vamos a hacerlo con controladores. Entonces vamos a agregar New Folders, vamos a agregar aquí una carpeta que se llame Controllers y vamos a agregar un nuevo controlador. Entonces vamos a agregar controlador API en blanco. Le vamos a dar el nombre usuario. Agregamos.
y aquí tengo mi controlador. Entonces la primera prueba que vamos a hacer es si estamos conectados con el servidor, es decir, si las peticiones que nosotros estamos realizando llegan a al API o al endpoint que yo cree. Entonces conexión servidor, creo una petición HTTP GET con el endpoint conexión servidor y vamos a devolver, ¿sí? Vamos a entrar y va a devolver conectado con el servidor. Entonces vamos a ir ahora a la vista de Home. En la vista de Home, que es esta vista que está aquí en Page Home, aquí es donde yo quiero ilustrar los estados de conexión. Entonces aquí tengo una etiqueta P con un texto que dice conectado con el servidor. Yo quiero que este texto llegue desde el controlador. Entonces para que llegue desde el controlador, yo voy a darle aquí @code. Vamos a colocar una variable tipo string y yo voy a decir aquí conexión. Entonces esta conexión servidor lo que va a hacer es ejecutarme una acción. Voy a colocar aquí todo lo que va en el texto. Vamos aquí conexión servidor en espera y vamos a decir esta conexión con el servidor va a tener una respuesta. Entonces necesito inyectar el HTTP client. Entonces para inyectar el HTTP client yo le voy a decir @inject HTTP client y vamos a colocarle HTTP. Entonces ya inyecté el HTTP client, pero me hace falta configurar, o sea, algunas configuraciones adicionales que van a hacer que mi proyecto corra, ya que la versión de .NET 8 no viene configurado con los controladores o para trabajar con controladores. Mejor dicho, no viene configurada para mapear los controladores. Entonces debemos hacer esa configuración primeramente antes de ejecutar los endpoints. Entonces vamos a ir a la parte de nuestro proyecto del servidor, que es esta. Vamos a Program CS y vamos a añadir No olvides suscribirte. los siguientes servicios. Después de esta parte de WebAssembly Components, agregamos Add Controllers y HTTP Client, que nos va a permitir trabajar con las peticiones HTTP. Después vamos a agregar el mapeo de los controladores. Aquí después de esta parte vamos a decirle que vamos a mapear los controladores y así al menos ya tengo configurada la primera parte para hacer las peticiones a los controladores. Bien, entonces aquí me genera un error. Cuando yo realice mi petición desde la vista, vamos a copiar todo el URL, toda la URL que está aquí, porque no reconoce aquí en Home, no reconoce esta ruta. Entonces vamos a colocar la ruta completa. Entonces vamos a colocar lo que es desde el host API, aquí es usuario que fue el controlador que acabamos de crear. El endpoint, si se fijan, es conexión servidor. Entonces usuario, conexión servidor, y me va a traer la respuesta si estoy conectado de la forma correcta. Entonces aquí ya me dice que estoy conectado con el servidor. Lo bueno de esta respuesta es que es una respuesta que viene desde el servidor. Es algo muy importante realizar este tipo de ejercicios para saber que nuestro proyecto va bien. Entonces estoy conectado con el servidor, pero si se fijan, aquí me está generando un error. Este error es porque nos hace falta configurar un servicio en el Program CS del lado del cliente. Entonces vamos a colocar un builder en el Program CS del lado del cliente, que es aquí tengo mi proyecto.client, tengo aquí el Program CS del lado del cliente y voy a agregar este builder. Este builder, ¿de dónde viene? Este builder aparece en la versión Blazor WebAssembly.NET 7, entonces no nos estamos inventando nada, todo lo estamos sacando a partir de la documentación que ya está. Entonces con este builder ya puedo configurar las peticiones HTTP para que no me generen ese error. Si bien sí se están ejecutando, pero me están generando ese error. Entonces aquí vamos bien, estoy conectado con el servidor.
Ahora vamos a realizar la conexión a la base de datos. Para realizar la configuración de nuestra base de datos, vamos a abrir nuestro gestor de base de datos SQL Server Management Studio. Vamos a ingresar por Windows Authentication. Lo primero que vamos a hacer es configurar un login, es decir, un usuario y una contraseña con la cual vamos a administrar nuestras bases de datos. Vamos aquí en Security, Logins, clic derecho, New Login. Aquí vamos a dar un nombre a nuestro login. Vamos a colocarle, yo le voy a colocar administrador. Y vamos a escoger la versión que dice SQL Server Authentication. Vamos a colocarle un nombre, una contraseña, nombre y contraseña. Confirmamos la contraseña. Luego vamos a deschequear esta parte, por ahora no es algo relevante, y vamos a decirle OK. Lo siguiente que vamos a hacer para que tome la configuración que acabamos de hacer, vamos aquí al nombre de nuestro servidor, vamos a darle clic derecho, vamos a ir a propiedades y vamos aquí donde dice Security. En Security, por lo general, la versión de Windows Authentication o el Server Authentication está con Windows Authentication. Debemos configurarlo y checarlo para que quede en SQL Server and Windows Authentication. Esto es muy importante porque de lo contrario, a la hora de ustedes ingresar con su usuario y su contraseña, no lo va a reconocer. Le damos OK. Y viene un paso fundamental. Estos cambios no se toman si no se reinicia el gestor de base de datos. Debemos reiniciarlo. Damos clic derecho, aquí donde dice Restart, para que nos tome los cambios que nosotros acabamos de colocar. Le damos aquí a Yes. Y se nos van a comenzar a actualizar los cambios que acabamos de hacer. Una vez actualizado, ya podemos crear nuestra base de datos. Entonces, para crear nuestra base de datos, yo la voy a crear. Primero voy a ingresar desde mi usuario. Para ingresar con mi usuario, le voy a dar aquí en SQL Server Authentication. Aquí voy a colocar mi usuario. Conecto. Es muy importante que tengamos en cuenta que la base de datos se debe crear desde Windows Authentication. Entonces voy aquí a donde dice Database, no desde mi usuario administrador, sino desde el usuario general de mi base de datos, desde el usuario general. Aquí en Database, New Database, aquí le voy a dar un nombre. Y le voy a colocar un owner. Ese owner debe ser el nombre de mi usuario de base de datos. Le doy OK. Y ahora sí ya puedo comenzar a gestionar esa base de datos desde mi administrador. Voy aquí a Database. Voy a donde dice mi base de datos, que es esta, que fue la que acabamos de crear. Doy a New Query. Doy a New Query. Y aquí ya puedo ver que estoy sobre la base de datos sobre la cual quiero comenzar a crear las tablas o a realizar los queries que requiero. La siguiente parte es ingresar mis tablas. Entonces yo ya tengo el query que vamos a ejecutar. Este query, si ustedes se fijan acá, tengo nombre, correo. Todos estos datos me permiten ingresar valores nulos. Esto es muy importante porque si nosotros desde nuestro proyecto enviamos un dato nulo, y aquí por ejemplo yo tengo que por obligación que no sea non-null, entonces me va a empezar a generar errores. Entonces el consejo que yo les doy es que coloquen todos los datos en la medida que sea posible que sean nulos, excepto el ID, que nunca puede ser nulo. Y aquí tenemos la referencia de llave foránea. Ejecutamos nuestro query y ya nuestras tablas están listas para comenzar a trabajar desde nuestro proyecto. Luego de haber configurado nuestra base de datos para trabajar y creado las tablas que corresponden a las clases, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos
instalar 2 paquetes de nuggets. Entonces vamos aquí a herramientas, el Nuggets Package o el gestor de paquetes de nuggets, y vamos a buscar el Entity Framework Core. Vamos a instalar el Entity Framework Core. Solamente necesitamos instalarlo en la parte del servidor, que es esta parte. Instalamos una versión que sea de acorde a la versión de .NET 8, una versión 8. Vamos a instalar el Entity Framework.sql Server. Vamos ahora aquí a buscar el .sql Server. Lo instalamos igualmente solamente en la parte del servidor. Ahora viene un proceso similar. Vamos a colocar la cadena de conexión, que es una cadena de conexión que debemos configurar con el nombre de nuestro servidor, el nombre de la tabla en la base de datos. Esto se coloca aquí en este archivo que se llama app-settings.json. Ya viene este archivo y vamos a colocar nuestra cadena de conexión, que lo que tiene es el nombre de nuestro servidor, el nombre de la base de datos, el administrador de esa base de datos y la contraseña que nosotros colocamos o asignamos en la base de datos. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer luego de colocar la cadena de conexión es que vamos a crear una carpeta que se llama data. Este procedimiento es el mismo para todas las versiones de Blazor WebAssembly. Entonces en el server vamos a agregar una carpeta. Agregamos una carpeta que se llama data, y dentro de esa carpeta va a haber una clase que se llama ApplicationDBContext. Vamos a agregar clase ApplicationDBContext. Aquí ya agregamos la clase ApplicationDBContext y esa clase tiene la siguiente estructura. Recuerden que todo les queda en el paso a paso que está en la descripción, y también pueden guiarse, pausar el video y copiar cada una de las líneas. Entonces la clase se llama ApplicationDBContext. Aquí es el nombre del proyecto. No olvides suscribirte. Y aquí tengo mi proyecto, finanzas personales. Aquí estoy creando el context o realizando la asignación de que cada una de las clases que yo tengo en mi proyecto se va a relacionar con una tabla en la base de datos. Entonces aquí tengo el nombre de la clase. Vamos a colocar usuario. Y el nombre de la tabla se llama usuarios. Pero si ustedes se fijan aquí me está pidiendo referencia. Entonces me pide referencia y no la encuentra. Entonces para yo asignarle una referencia que voy a utilizar las mismas clases que creé en esta carpeta o en esta parte del proyecto que se llama Shared, entonces debo ir a dependencias. Aquí en dependencias vamos a darle clic derecho. Vamos a agregar una referencia. Aquí no está agregada la referencia de las clases compartidas o shared. Entonces vamos a darle a chequear y vamos a darle OK. Inmediatamente yo hago esto, ya puedo referenciar con las clases que están en esa parte del proyecto. Eso es muy importante porque es lo que nos permite trabajar estos proyectos o esas clases compartidas desde otra ubicación y que las pueda implementar en el servidor. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con la tabla movimientos. Entonces a la clase movimientos o a la clase movimiento vamos a asignarle la tabla en la base de datos movimientos. Bien, luego de haber creado esta parte necesitamos ir a Program CS del lado del servidor. Este es el lado del servidor. Vamos a Program CS y vamos a colocar o a especificar que la cadena de conexión que acabamos de colocar en app-settings.json es la que nuestro proyecto va a utilizar. Entonces vamos aquí y vamos a agregarle un builder service a ApplicationDBContext y vamos a utilizar la cadena de conexión que se llama The Fuel Connection. Esa cadena de conexión de Fuel Connection es la que coloqué en app-settings.json. Si ustedes se fijan, aquí dice The Fuel Connection. Entonces es importante colocarla porque de lo contrario nuestro proyecto no va a reconocer que estamos utilizando esa cadena de conexión. Entonces es muy fundamental. Listo. Luego de esto ya está realizada toda la conexión con la base de datos. ¿Cómo sabemos si estamos bien conectados? Vamos aquí
vamos a nuestro controlador usuario. Aquí yo creé este controlador y vamos a agregar el context. Siempre hay que agregar el context en cada uno de los controladores. Entonces nos ubicamos aquí en esta parte del controlador y vamos a agregar el context. Aquí es el nombre del controlador. Estas líneas que acabamos de agregar, lo que quiere decir es que en este controlador vamos a utilizar el context que es la base de datos. Entonces así yo especifico que voy a utilizar el context y puedo empezar a realizar el CRUD, a enviar registros, a traer datos de la base de datos. Listo, una vez hecho esto, vamos a probar la conexión con la tabla, con alguna de las tablas de nuestra base de datos. Entonces vamos a probar la conexión. Para probar la conexión, yo voy a crear una petición http get. Entonces vamos a colocarle aquí el endpoint conexión usuario, que estamos conectados con la tabla usuarios. Vamos a colocarle get conexión usuarios para saber si estoy realmente bien conectado con mi tabla. Entonces aquí dentro yo le voy a colocar un try. Aquí utilizo un truco, ¿sí? Vamos a colocarle un catch. Y aquí dentro del try lo que yo voy a hacer es una consulta a la base de datos. Voy a colocarle aquí var respuesta. Voy a colocarle una wait. Vamos a consultar el context. Vamos a consultar la tabla usuarios y vamos a decirle que nos traiga un list. Un toList async. toList async. Y aquí me tiene que devolver una respuesta. Voy a decirle conectado con, que estoy conectado con la tabla de la base de datos, la tabla usuario. Y aquí vamos a colocarle error de conexión con usuarios. Y vamos a ir a home, que es donde estoy colocando los estados de conexión. Vamos a ir aquí a page home. En home vamos a colocarle otra variable que se llame conexión usuarios. Conexión usuarios. Aquí vamos a realizar otra petición con otro endpoint. Con otro endpoint que va a ser este de acá. Entonces al final vamos a colocar, en vez de conexión servidor, conexión usuarios. Quiere decir que yo hago una petición http get string async y voy al endpoint usuarios. Devuelvo la respuesta y esta la voy a asignar. A esta respuesta la vamos a asignar a conexión usuarios. Y esta variable conexión usuarios la debo representar aquí. Y corro mi proyecto. Entonces aquí ya puedo ver que estoy conectado con el servidor y que estoy conectado con la base de datos de la tabla usuarios. De la misma forma puedo hacer para la tabla movimientos. Entonces puedo crear un nuevo controlador. Vamos a agregar aquí controlador, agregar, controlador API en blanco. Vamos a colocarle aquí, en vez de values, movimiento. Lo agregamos al igual como lo hicimos aquí en el usuario controller. En movimiento controller agregamos la parte del context. Aquí vamos a colocarle movimiento. Y vamos a agregar esta misma petición. Solamente que la vamos a modificar para que sea conexión. Ya lo tenemos. Vamos a ir a home. Aquí esto es movimientos y aquí
es el endpoint, en vez de ser usuario, como ya creé otro controlador, es movimiento. Y el endpoint se llama conexión movimientos. Y así ya puedo asignar el valor a cada uno de las respuestas. Y aquí vamos a colocar la variable. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Tengo conexión correcta con el servidor, conexión correcta con la tabla usuarios y conexión exitosa con la tabla movimientos. Ahora sí vamos a comenzar a generar registros aquí en esta parte de el componente usuarios. Vamos a cerrar todo esto. Y solamente vamos a dejar las de nuestro interés. Entonces la de nuestro interés, usuario controller y la vista counter. Entonces vamos aquí en usuario controller. Aquí en usuario controller vamos a comenzar a colocar las peticiones para crear un nuevo usuario. Entonces vamos a crear una petición HTTP post, nuevo usuario, nos recibe un dato tipo usuario, lo agrega en el context, que es la base de datos, y guarda los cambios y me devuelve una respuesta tipo string. Entonces ahora yo voy a ejecutar esto aquí en mi componente. Vamos a crear una función que se llame crear usuario. La voy a colocar aquí. Crear usuario, necesitamos inyectar el HTTP client, que es este mismo que inyectamos aquí en home. Lo inyecto aquí también. Vamos a crear una variable tipo string que sea respuesta. Y aquí vamos a instanciar un objeto tipo usuario. Entonces vamos a colocar aquí usuario igual a new usuario. Y si ustedes se fijan, aquí yo no tengo referencia, no puedo colocar referencia a la parte del proyecto que se llama Shared o a mis clases compartidas. Para agregar la referencia, vamos a nuestro proyecto, a la parte del proyecto que se llama Client. Aquí en dependencias damos clic derecho, vamos a agregar la parte del proyecto que se llama Shared. Solamente la parte del proyecto que se llama Shared. Y aquí ya puedo agregar la referencia. Listo. Y ahora aquí yo tengo unos inputs donde voy a colocar el nombre y el correo. Entonces aquí le puedo colocar @binvalue para decirle que voy a asignarle usuario.nombre a este input, y al otro input vamos a colocarle usuario.correo. Y aquí tengo un botón que me va a crear el usuario. Entonces yo le voy a colocar aquí @onClick, y aquí vamos a colocarle crear usuario cuando le dé un clic. Y aquí tengo una respuesta. Entonces esa respuesta la voy a colocar aquí en vez de este label procesando, vamos a asignarle la variable respuesta. Listo, ya está realizado mi primera inserción en la base de datos. Vamos a probar. Entonces vamos a ir a usuarios. Aquí en usuarios yo voy a agregar este mismo usuario con el correo. Este es de ejemplo, está en una tabla estática. Vamos a agregarle el correo, creamos el usuario y aquí me dice que fue guardado con éxito.
y vamos a nuestra base de datos. Vamos a ir a nuestra base de datos, a hacer un query para saber si efectivamente fue guardado, y aquí efectivamente se guardó ese registro. Entonces se guardó el registro, pero yo necesito ver esos registros aquí representados. Entonces, para ver esos registros representados, yo necesito traer un listado de esos usuarios. Para traer el listado de esos usuarios, vamos a usuario controller, vamos a agregar un controlador que se llame obtener usuario. Lo que nos trae es un listado de usuarios, porque va al context, trae todos los usuarios y los trae como en forma de listado. Entonces ya yo puedo ir a counter, vamos a crear un objeto tipo listado. Creamos aquí un listado de usuarios. Entonces creo un listado de usuarios y ahora vamos a colocar una función que lo que nos hace es inicializar el componente. Entonces lo primero que se inicializa cuando creo un componente es esto. Entonces cuando utilizo esta función le estoy diciendo qué es lo primero que debe hacer ese componente cuando se abra. Entonces vamos a ir aquí al API usuario a obtener esos usuarios. Entonces API usuario, obtener usuario, lo va a asignar a este listado. Entonces utilizo una petición HTTP GET y tengo este listado y voy a colocarlo en esta tabla. Entonces ya tengo la tabla estática. Ahora vamos a darle vida con una arroba for each que me recorra ese listado de usuarios. Entonces en ese listado vamos a meter esto. Vamos a decirle que aquí es arroba y punto nombre y correo. Entonces vamos a usuarios y aquí me genera este error. Vamos a colocar la ruta bien. Vamos a colocar aquí API usuarios. Vamos a colocar la ruta absoluta. Vamos a colocar la ruta absoluta para este obtener usuarios, API usuario. Aquí en usuarios ya puedo tener el listado de usuarios que estoy creando. Entonces, vamos a crear otro usuario. Creo el usuario. Se me guarda con éxito, pero no se me actualiza automáticamente la tabla. Es muy importante que cuando creemos un usuario, la tabla que contenga todos los registros también se actualice. Para yo dar ese efecto de actualización, vamos a crear una función que se llame actualizar. Y cada vez que yo le dé actualizar, voy a hacer esta petición. Entonces, aquí en vez de yo inicializar esto, vamos a decirle a wait actualizar. Así yo sé que cada vez que se inicialice, voy a actualizar la tabla. Igualmente, cada vez que envíe un registro, vamos a actualizar. No olvides suscribirte. Vamos a colocar el nombre. Registramos y si se fijan, al yo registrar automáticamente aparece actualizado en la tabla que nosotros tenemos para visualizar los usuarios. Bien, ya nosotros creamos usuarios, trajimos usuarios. Ahora vamos a hacer la parte de movimientos. Entonces vamos a establecer los movimientos. Voy a cerrar aquí este usuario controller. Ya no voy a hacer más cambios ahí, ni en este counter. Y vamos a ir a movimientos controller. Entonces vamos a crear un nuevo movimiento. Pues para crear un nuevo movimiento, yo voy a colocar mi ruta, mi petición HTTP, nuevo movimiento, que me va a guardar el movimiento en la tabla movimientos. Y vamos a ir a la vista.
la vista que la tenemos aquí en Waiter. Yo voy a agregar, voy a quitar todo esto. Y vamos a agregar aquí la siguiente información. Voy a agregar aquí la referencia para trabajar con Shared. Aquí tengo el listado de usuarios. Vamos a trabajar con la inyección del HTTP client @inject. Inyecto mi HTTP client. Entonces la idea es que para colocar un nuevo usuario, para tener o para registrar un movimiento, yo necesito obligatoriamente tener los usuarios, ya que como este se encuentra en relación con la tabla usuarios, es imprescindible que yo pues deba ingresar ese usuario. Cada vez que ingrese un nuevo movimiento, debo asignarle a qué usuario pertenece ese movimiento. Entonces aquí vamos a colocar esta parte, que es la parte del formulario ya realizado. Y aquí pues básicamente lo que hace es, vamos a asignar un usuario. Entonces necesito de todos los usuarios elegir uno. Elijo la cantidad, el tipo de movimiento. Aquí en este movimiento puede ser de ingreso o egreso, la descripción y por último el botón que me va a ejecutar esa acción. Entonces vamos a correr nuestro proyecto. Entonces aquí en movimientos, si se fijan, aquí me aparece esta tabla estática. Vamos a elegir un usuario de todos los que he creado. Vamos a colocar una cantidad. Vamos a colocarle el tipo, si es ingreso o egreso, vamos a colocarle aquí ingreso. Aquí le coloco una descripción y le damos guardar. Entonces ahí ya se me creó mi movimiento. Vamos a consultar en la base de datos si se me creó correctamente. Y aquí ya se me creó mi movimiento para ese usuario y para ese dato que acaba de ingresar, pero no lo puedo visualizar. Entonces para poderlo visualizar yo necesito traer el listado de movimientos. Entonces ese listado de movimientos lo voy a traer de la siguiente manera, porque ya lo puedo crear, pero en la tabla no lo puedo visualizar. Ya creamos movimientos, pero no los podemos visualizar. Para visualizarlos necesito crear en el movimiento controller, colocar una nueva petición HTTP o un nuevo endpoint. Entonces fijémonos que aquí viene algo muy importante y es como la esencia de este tipo de ejercicios. Yo voy a traer el listado de movimientos que estoy ingresando en la base de datos. Entonces voy a devolver un dato tipo listado. Entonces cuando consulto en la base de datos, la tabla movimientos tiene llave foránea. Entonces para traer dentro de ese registro, traer el usuario, yo le coloco el include y coloco esta expresión lambda para decirle que voy a incluir el usuario. Esto es muy importante, ya que si no lo incluimos, pues nuestra forma de hacer consultas no es tan óptima. Entonces esta es la mejor forma para que cuando consultemos un dato simplemente podamos colocarle punto usuario, punto nombre, y así pues sea mucho más fácil de acceder a toda la información que tenga una clase que comparte o que está relacionada con otra. Es importante este includes. Y vamos a colocarlo en nuestra vista. Entonces en la vista vamos a colocar un método para inicializar nuestro componente. Este de acá. Bueno, este ya está. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocar dentro de esta función. Aquí vamos a colocar movimiento. Y aquí debo tener un listado de movimientos. Entonces vamos a tener un objeto tipo listado de movimientos. Y consulto obtener movimientos y lo asigno a movimientos. Entonces aquí ya yo tengo mi listado de movimientos que se llama movimientos. Y voy a verlos en mi tabla. Entonces aquí vamos a colocarle @forEach.
Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Var movimiento y movimientos. Entonces, para que sea más claro, coloco aquí esto. Listo. Y aquí vamos a colocarle arroba movimiento.id. Aquí sigue punto fecha. Y aquí en esta última parte, yo voy a quitar esto, viene la importancia de haber colocado el includes. Cuando yo quiero referenciar al usuario, puedo colocarle movimiento.usuario.nombre. Y gracias a eso puedo acceder desde aquí al nombre de ese usuario al cual corresponde ese movimiento. Vamos a la tabla movimientos y aquí tengo el movimiento que registré hace un momento. Vamos a registrar un nuevo movimiento. Lo guardamos y ya nos aparece, pero no se nos actualiza la tabla de una vez. Entonces vamos a realizar el mismo ejemplo para actualizar nuestra tabla. Vamos a colocar un async tags que se llame actualizar. Entonces ese actualizar toma estas peticiones y aquí digo await actualizar. Entonces cada vez que se abra el componente, lo primero que va a hacer es actualizar la tabla, y también cada vez que cree un nuevo usuario me va a actualizar también. Cada vez que cree un nuevo movimiento, perdón, me va a actualizar. Vamos a movimientos, aquí me dice que hay un error. Vamos a colocar la ruta absoluta. Si no nos reconoce el endpoint que estamos adicionando, colocamos la ruta absoluta para evitar errores. Entonces aquí lo tenemos. Bueno, aquí creo que me quedó mal la tabla. Bueno, ya sé qué pasó. Este TR va adentro. Y aquí me aparecen los registros que acabé de hacer. Vamos a registrar uno nuevo. Vamos a guardar. Inmediatamente guardo, se me actualiza la tabla. Entonces aquí tengo los botones para editar y eliminar, pero estos no tienen ninguna acción. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es eliminar uno de estos movimientos. ¿Cómo eliminamos uno de estos movimientos? Vamos a nuestro movimiento controller, vamos a agregar nuestro endpoint. Entonces vamos a agregar aquí la ruta, el ID, borrar movimiento, busque el movimiento por el ID que nosotros le indiquemos. Si no lo encuentra, nos devuelve una respuesta, y si lo encuentre va a removerlo y nos va a devolver la respuesta de que fue eliminado. Y vamos a ir aquí a nuestra vista de movimientos y vamos a colocar nuestra función de eliminar. Entonces nuestra función de eliminar, vamos a colocar la ruta completa. Ustedes también pueden utilizar una variable para definir la ruta, para definir el URL al cual quieren enviar esa petición. Listo, entonces eliminar movimiento y envío el ID. Y después de que envío el ID, vamos a decirle que nos actualice.
Pues actualizar. Listo. Y aquí está nuestra función de eliminar. Y para implementarla, vamos a nuestra tabla y vamos al botón de eliminar, que es este. Y a ese botón le asignamos la función utilizando una expresión lambda, donde como parámetro envío el movimiento .id, para que cuando hagamos clic se realice la eliminación y se actualice. Entonces vamos a crear un registro. Creamos el registro y procedemos a hacer la eliminación. Y se elimina sin ningún problema. Vamos a hacer ahora el proceso de edición, porque aquí tenemos este botón, pero no le hemos asignado la función de editar. Para editar vamos a movimiento controller, colocamos una petición HTTP put en la cual los campos que nosotros querramos que se actualicen los vamos a definir acá, porque estamos buscando un objeto en la tabla movimientos de la base de datos, lo traemos y lo estamos igualando con un objeto de tipo movimiento que venga desde la vista. Entonces cada uno de los campos, si no especificamos el campo acá que queremos actualizar, cuando enviemos la solicitud no va a ser actualizado. Y por último, guarda los cambios. En la vista nosotros vamos a crear, tenemos un formulario que es el formulario para ingresar un nuevo movimiento. Vamos a tomar el mismo formulario, solamente que vamos a crear un objeto tipo movimiento edición. Entonces, y vamos a crear un nuevo formulario, que aquí lo tenemos, donde vamos a asignar a ese formulario el movimiento edición. Entonces vamos a asignar ese objeto para poderlo actualizar. Entonces lo hacemos en dos pasos. Primero asignamos el objeto que queremos actualizar y luego hacemos los cambios y procedemos a actualizarlo. Entonces primero tengo que asignar. Entonces creo la función que se llama asignar. No olvides suscribirte. Que aquí está, asignar movimiento. Entonces envío un dato de tipo movimiento y le digo que va a ser igual a asignar movimiento. Y luego creo otra función que se llame guardar cambios. Ese guardar cambios lo que hace es directamente enviar el objeto al API, porque envía el ID y envía el movimiento. Y luego actualiza la tabla en la cual estemos trabajando. Pues actualiza la tabla, hace la petición, envía la solicitud del request y devuelve una respuesta y actualiza la tabla. Entonces así es como hacemos esta implementación. Voy a quitar esto y vamos a ver cómo se realiza esta actualización. Entonces vamos aquí, movimientos, tenemos aquí los registros que hemos creado y aquí tenemos un formulario de edición. Tenemos el de nuevo movimiento y tenemos el de edición. Entonces yo voy a editar uno, editar acá, y en edición me aparece el nombre de la persona. Yo le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar acá el bono que recibió, dar una mayor especificación, y acá pues me realiza esos cambios que estoy especificando que se hagan. Y así ya realizamos el CRUD completo, donde en la página de inicio puedo ver los estados de conexión, en la página de usuarios puedo crear y ver los usuarios que tengo en mi sistema, y en la página de movimientos puedo generar nuevos movimientos para cada usuario. Puedo editarlos según los parámetros que yo tenga. Puedo ingresar un nuevo movimiento y también puedo editar. Tengo un formulario de edición para ese movimiento.